Si la Tierra pudiera expresar su dolor por la contaminación, probablemente lo haría de una manera que reflejara el impacto acumulado de siglos de explotación y abuso. Podríamos imaginar un grito profundo y resonante, como un eco que atraviesa montañas, océanos y ciudades, transmitiendo tanto sufrimiento como advertencia. Aquí les hago una interpretación poética de lo que podría decir la Tierra en su grito, verde, de dolor después de ver y analizar tanta contaminación. Paren, por favor. Un grito que se eleva desde las profundidades de mi núcleo, un lamento que atraviesa cada rincón de mi ser. Montañas erosionadas, ríos envenenados, aire sofocado. ¿Es este el precio de vuestra ambición? Mis bosques. Antes verdes y vibrantes, ahora son cicatrices de carbono y cenizas. Mis océanos, que alguna vez cantaban con vida, ahora ahogan peces entre plásticos y petróleo. Respiro, pero el aire que expulso es veneno, lo que me das a cambio quema mis pulmones. Mi piel está cubierta de basura y mis entrañas están siendo saqueadas sin piedad. Las especies que albergué con amor se desvanecen en el olvido, una tras otra. Los glaciares que protegí durante milenios, lloran lágrimas derretidas, inundando costas inocentes. Os di todo, aire, agua, tierra, fuego. Os ofrecí refugio, alimento, belleza infinita. Pero ahora, siento como mi cuerpo se agota, como mis latidos se hacen más lentos, más pesados. No soy eterna. Soy frágil, vulnerable, viva. Y aunque parezca que siempre estaré aquí, mi paciencia tiene un límite, mis recursos no son infinitos. Escuchadme, hijos míos, el tiempo de actuar es ahora. No quiero venganza, solo sanación y vivir en armonía con ustedes. No quiero gritar más. Solo quiero vivir. Este grito sería una llamada de atención urgente, un recordatorio de que la Tierra no es simplemente un recurso inagotable, sino un ser vivo interconectado del cual dependemos para sobrevivir. Tal vez, si pudiéramos escuchar este grito, nos movería a cambiar nuestros hábitos, a reducir nuestro impacto y a trabajar juntos para sanar el planeta. Para que me entiendan mejor les enumero el daño que me han hecho. 1. Mis pulmones se queman. Los bosques y selvas, como la Amazonía, están siendo deforestados o incendiados, reduciendo su capacidad para absorber dióxido de carbono, es decir, CO2, y producir oxígeno. 2. Mis venas están envenenadas. Ríos, mares y océanos contaminados con plásticos, químicos y derrames de petróleo, afectando a la vida marina y los ecosistemas. 3. Mi piel se agrieta. La desertificación, la erosión del suelo y el deshielo de los polos y glaciares, alterando climas y hábitats. 4. Mi temperatura sube. El calentamiento global, causado por emisiones de gases de efecto invernadero, provocando olas de calor, sequías y fenómenos meteorológicos extremos. 5. Mis otros hijos están desapareciendo. La extinción masiva de especies debido a la destrucción de hábitats, la caza furtiva y la contaminación. Por favor. ¡Basta ya! Me ahogo en su plástico, me quemo en su humo, me desangro en sus ríos envenenados, mis bosques lloran cenizas, mis mares vomitan basura, y mis criaturas desaparecen en silencio. ¿Por qué me hieren cuando les di hogar? ¿No ven que me estoy enfermando, que su futuro se marchita conmigo? Aún puedo sanar, pero necesito que escuchen. Que cambien. Que me amen como yo los he amado. ¿Cómo deberíamos responder a ese grito verde de la Tierra? El grito de la Tierra ya se traduce en señales de advertencia que exigen acciones urgentes. Cambio climático acelerado, huracanes más intensos, incendios forestales e inundaciones. Pérdida de biodiversidad, desequilibrio en ecosistemas clave para la supervivencia humana. Contaminación del aire, enfermedades respiratorias y reducción de la calidad de vida. Por último, sabemos que la Tierra no necesita a los humanos, pero nosotros dependemos totalmente de ella. Su grito sería un llamado a reducir emisiones, transición a energías renovables y movilidad sostenible.
Proteger ecosistemas, reforestación, conservación de océanos y fin a la deforestación. Consumo responsable, menos plástico, más reciclaje y economía circular. Conciencia colectiva, educación ambiental y políticas globales comprometidas. En última instancia, el dolor de la Tierra es nuestro dolor. Su supervivencia está ligada a nuestras acciones hoy. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.